Buenas noches a todos. Hoy día vamos a empezar una serie de webinars que la Escuela de Posgrado Gerents ha diseñado para aprovechar al máximo ese inusual descanso que el coronavirus nos ha obligado a tener. En esta ocasión voy a presentarles algunas reflexiones sobre qué desafíos y qué oportunidades nos ofrece hoy día el mercado laboral, las características del mercado laboral minero para todos ustedes que están en esta etapa de evaluar, postular a la maestría en gestión minera de gerencia. Para ello, déjenme compartir con ustedes la agenda. En primer lugar, vamos a caracterizar la fuerza laboral minera actual y de los últimos años, para que en esas características cada uno de ustedes descubra cuáles son esas oportunidades existentes. Porque si bien también son oportunidades, son grandes retos. Retos hacia la formación continua, retos hacia el cierre de brechas de las competencias que requerimos para que esos retos se transformen en realmente buenas oportunidades para el desarrollo profesional. En primer lugar, vamos a mirar cómo es el empleo de la minería en su totalidad y dentro de esta estructura del empleo en la minería vamos a ver el rol tan importante que juegan los contratistas. Luego vamos a ver el rol de la mujer en minería. También vamos a analizar el segmento etario que está a 10 años de jubilación, mirando el hecho que en el Perú tenemos minas que pasan de los 50 años, que ya tienen una fuerza laboral que está muy cerca del retiro. Con estas características, además, le vamos a agregar una que es no solo de la minería, pero que la va a afectar fuertemente, que es la tendencia de la transformación digital, y esto lo vamos a unir con las vocaciones STEM, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que, como vamos a ver, están disminuyendo en el mundo. Además, en esas tendencias, la importancia que cobran, las grandes incertidumbres que los gerentes mineros tienen que enfrentar, que por lo tanto los obliga a tener un instrumental importante de habilidades blandas, como negociación, manejo de conflictos, trabajo en equipo y varias habilidades que antes de repente no eran tan críticas. Y cerraremos con una reflexión para ver que cada uno de ustedes evalúe qué tan preparado está para aprovechar esas oportunidades. Entonces, empecemos de la definición de la fuerza laboral en minería, y allí podemos ver que en promedio, en los últimos años, la minería ha tenido alrededor de 200.000 trabajadores. Esa es la línea roja que ustedes observan. Ha tenido sus picos, pero alrededor de 200 podríamos decir que es la cantidad en los últimos 5 años al menos de trabajadores. Y cuando analizamos la composición de esta fuerza laboral, podemos darnos cuenta que hay una diferencia marcada entre la línea verde con puntitos redondos, que está en la parte baja, que es la fuerza laboral que trabaja directamente en la planilla de la empresa minera, y la línea que está justo encima de ella, que es la línea azul, que se refiere a los contratistas especializados. Entonces, si uno analiza esas dos curvas, se va a dar cuenta de un comportamiento bien diferente.
Y especialmente lo que salta a la vista es que en los últimos 4 años por lo menos hay una tendencia creciente al incremento de la fuerza laboral de los contratistas. Entonces ahí empezamos a una primera reflexión. ¿Estoy buscando trabajo en la planilla de la empresa minera o también puedo buscar oportunidades de empleo en los contratistas especializados o quizá las personas que sienten que tienen capacidades empresariales pudieran desarrollar estas empresas contratistas cada vez más especializadas que la minería requiere, ¿no? Por ejemplo, las contratistas en ingeniería, en diseño, y tantas especialidades que requiere la empresa minera. El empleo en contratistas entonces se ha ido incrementando en los últimos años en desmedro del porcentaje cada vez menor de las empresas propiamente dichas. Entonces, la reflexión es cómo va a seguir evolucionando estos o si van a haber tendencias en contrario en los próximos años. Esa es una primera oportunidad o desafío que tenemos que enfrentar. También lo cierto es que los que directamente emplean la mina son relativamente pocos y eso también hay que tener en cuenta, que ya lo vamos a ligar a una característica muy importante de la minería, que es el hecho de ser una industria global. Cuando digo que es una industria global, que un buen geólogo, un buen metalurgista en el Perú puede desempeñar sus funciones de la misma manera en Canadá, en Australia o en Sudáfrica. Es decir, el conocimiento técnico del profesional minero le sirve para moverse en la industria, no importando en qué país está la mina o el recurso mineral. Entonces, cuando miramos los países mineros, casi todos están alrededor de esa misma cifra, industrias que tienen alrededor de 200.000, más o menos, ¿no? Algunas han tenido un número mucho mayor hace 10, 15 años, pero se ha ido reconfigurando, especialmente porque algunos subsectores mineros, como el carbón, se han reestructurado totalmente y se han achicado enormemente. Pero en sumas y restas, entre entradas y salidas de los subsectores, más o menos están alrededor de 200.000. Eso es entonces un tema. La globalización hace que uno se prepare para la industria minera global. Entonces ahí hay una segunda pregunta. ¿Qué tan preparado estoy para aprovechar las oportunidades de la industria minera global? Y allí una de las competencias fundamentales es el dominio del inglés, porque el inglés es el idioma universal para moverme al África o a Sudáfrica o a Australia o a Canadá. Siempre van a requerir que tengas un buen dominio del inglés. El otro tema interesante en las características de la fuerza laboral es el tamaño que tienen las empresas mineras globales líderes en este sector. Y estoy hablando de Glencore, Anglo American, BHP Billiton, Río Tinto, Vale, probablemente unas 10 empresas muy grandes. Y la fuerza laboral de estas empresas, si bien también se ha reestructurado, por ejemplo, BHP Billiton
si vemos las líneas, las barras amarillas, ha reducido su fuerza laboral, básicamente porque escindió varios negocios que no estaban ligados a los metales básicos. Entonces, crearon otra empresa, South 32, con otra razón social, con varios de los negocios que fueron separados de la empresa. Pero en todo caso, si miramos las cifras, encontramos que Glencore, por ejemplo, tiene, o ha llegado a tener, hoy día tiene 150, un poco más de 150,000 trabajadores, pero llegó a tener 200,000, o sea que solo una empresa podía ser equivalente a todos los trabajadores mineros de un país, ¿no? Entonces, estas empresas son empresas mineras globales que se ubican en muchos continentes. Entonces, ese es el siguiente desafío. Me estoy preparando para aspirar a estas grandes corporaciones del mundo donde mi línea de carrera sea muy amplia y pueda yo moverme hacia la globalización con las competencias y capacidades que tengo. Entonces, es una reflexión que también los invito a hacer, ¿no? El tema de los contratistas en la cadena de valor minera también es algo que uno podría decir, bueno, ahí hay menores condiciones de trabajo, pero hay una tendencia a pensar que el contratista especializado tiene la razón de ser, una razón poderosa de la especialización. Entonces, no es el costo bajo el que a futuro va a hacer que el contratista aporte valor al negocio minero, sino su especialización. Si esto es así, uno podría estar en un contratista minero y ganar igual o muy similar y tener las condiciones muy similares que una empresa. Entonces, muchos mineros se convierten en contratistas especializados porque hacen una red de contactos a través de las cuales ellos consiguen contratos y empiezan a dar servicios a las minas. Entonces, aquí tenemos todo el mundo de las empresas contratistas especializadas y cómo en todos los países del mundo y en todas las empresas se tiene un porcentaje alto de contratistas mineros. Claro, ese porcentaje varía también fuertemente. En las empresas globales hemos encontrado estos 3 ejemplos. Por ejemplo, BHP con data del 2013 tenía 62%, Glencore Strata en ese momento era así, ¿no? Ahora es Glencore nada más, 41%, y Anglo American tenía 36%. Y como vemos, la variación del porcentaje de contratistas es muy amplia. Pero en el Perú podemos encontrar muchas empresas que también tienen un altísimo porcentaje de contratistas. Quizá todavía allí hay todo un tema y el gran desafío es darnos cuenta si las empresas contratistas están siendo gerenciadas de tal manera que se valore su aporte por la gran especialización que tiene y no solo, y esa especialización derive en mayor productividad y mayor eficiencia que incluso la empresa que lo contrata. Entonces, puede ser superior incluso a la empresa minera en el sentido que se ha especializado y en vez de ofrecerle servicio a una mina, le ofrece el servicio a 10 minas y eso le permite ser altamente especializado. Entonces, creo que ahí hay otra tendencia en el mercado laboral interesante. Un cuarto tema importante es el hecho que en la minería en el Perú todavía tenemos muy pocas mujeres. Si nosotros analizamos la estructura de género de la minería en el Perú, vamos a darnos cuenta que tenemos un gran déficit en este momento, ¿no? Solamente hasta en los últimos años habremos llegado a 8% de toda la fuerza laboral que es femenina, ¿no? Mujeres. Y las cifras varían entre más o menos 5.800 hasta 10.000. En algún año hemos tenido el pico de empleo en la minería, en los años del boom, puede haber llegado a 15.000, pero más o menos estamos siempre en el rango de menos de 10.000 trabajadoras mujeres en todos los niveles. Entonces, y ahí lo vamos a relacionar a otro factor que viene más adelante.
Las mujeres en minería tienen un espacio enorme que crecer. Cuando miramos los países mineros como Canadá, Australia, Sudáfrica, el porcentaje de mujeres en la minería ha ido incrementándose a pasos agigantados porque hay programas de gobierno muy agresivos para lograr mejorar el porcentaje de mujeres que trabajan en la minería y levantan todos los obstáculos para tratar de subir ese porcentaje, ¿no? Entonces, igual en las empresas mineras grandes también se está produciendo ese fenómeno. Acá saqué el ejemplo de 3 grandes minas, BHP, Glencore y Anglo American, para ver qué porcentaje de mujeres tenía, y ha ido evolucionando fuertemente. Glencore tiene un rango más bien que ha disminuido un poco, porque si vemos la estadística, el 2003-2008 tenía 19%, y en los últimos años ha bajado a 17%. Eso se explica porque Glencore antes era básicamente un trader y ha empezado a comprar operaciones, ¿no? Y en las operaciones normalmente hay menos mujeres que si estás en la etapa de comercialización. Pero igual los porcentajes son bastante más altos de los que encontramos en las empresas en el Perú, ¿no? Si miramos Anglo American es una de las que ha mostrado un crecimiento enorme. Ahorita están ya por los 25% de mujeres en la minería, ¿no? Acá en el Perú hemos visto en los últimos pocos años, por ejemplo, Anexa, esta empresa brasileña que compró la empresa peruana Milpo, y ellos están haciendo enormes esfuerzos de incrementar su fuerza laboral femenina. Entonces, por ahí también hay otra tendencia importante. Hemos sacado acá 2 políticas que están publicadas en el reporte del año 2019, en los cuales agresivamente las minas se están comprometiendo a alcanzar altos niveles de inclusión de mujeres en su fuerza laboral. Por ejemplo, BHP dice que al año 2025 esperan lograr un equilibrio de género. Claro, lo ponen en esos términos y yo creo que es muy bueno como tema aspiracional. Ya vamos a ver que hay varias barreras, que no es tan fácil. Cuando decimos equilibrio de género, equidad de género, básicamente es ofrecer oportunidades, ¿no? Anglo American también expresamente se está proponiendo hacer explícito su objetivo de incrementar las mujeres en la fuerza laboral de la empresa. Entonces, creo que ahí hay otro factor que es bastante interesante y que va a cambiar la forma de trabajar en los próximos años. El siguiente factor, ya sería el 6º factor, es el factor etario. Y eso es bien interesante y me llamó la atención. En el 2016 hicimos un estudio para analizar cómo era la distribución por edades de la fuerza laboral en la minería. Y ahí encontramos que en el grupo de personas mayores de 60 años, es decir, que legalmente se trabaja hasta 65, ¿no? Se jubila uno a los 65. Uno puede jubilarse antes en la minería porque por la actividad que desempeñan puede haber esa posibilidad de jubilación temprana, pero asumiendo que se jubilaran a los 65, teníamos 3.500, más o menos 3.500 trabajadores que se iban a jubilar en los siguientes 5 años. Entonces, estamos hablando del año 2016. Luego, cuando empezamos a mirar el segmento anterior, que es de 46 a 60, porque la estadística del Ministerio de Energía y Minas, STAMIN, los clasifica por esos segmentos etarios, ¿no? Encontramos que en el siguiente segmento etario, de 46 a 60, habían 19.800, casi 20.000 trabajadores. Entonces, si nosotros tenemos 20.000 trabajadores entre 45 y 60 y dividimos esos 20.000 entre 3, asumiendo que 1/3 de ellos están en el último segmento etario, que sería de 55 a 60, entonces encontramos que el número de personas que se retirarán de la minería en los próximos años
es bastante alto, podría llegar a 23.600 personas que se retirarían en los próximos años. Entonces, la pregunta era, ¿y cuánta gente joven están incorporando, no? Lo malo es que la gente joven no puede ir a sustituir puestos de personas senior. Entonces, allí lo que se tiene que producir es un movimiento hacia arriba donde la gente de la misma empresa o de otra empresa va asumiendo a través de una línea de carrera las posiciones dejadas por las personas senior, y en el punto de entrada van entrando juniors, pero a hacer línea de carrera. Entonces, muchas empresas han planteado líneas de carrera mucho más cortas para llegar hasta la superintendencia, que antes uno podía llegar a ser superintendente recién a los 50 años, y la meta era cómo logramos llegar a tener superintendentes de menos de 40. Y hemos visto mucho movimiento de superintendentes jóvenes en los últimos años a raíz de esos planes de sucesión. Se necesita acelerar las líneas de carrera para poder tener reemplazos críticos de posiciones que están pasando al retiro. Entonces, este tema del retiro me pareció sumamente interesante, y solo por crecimiento vegetativo de esas cifras, sin pensar en nada nuevo, en las nuevas unidades que van a entrar y que lógicamente van a reclutar nuevas personas, solo con las que ya estaban a punto de retirarse se estaba generando un vacío que se convierte en una oportunidad muy interesante para la minería. Entonces, ese es el otro tema, ¿no? Los retiros por edad de jubilación en las empresas también siguen ese mismo patrón. En Canadá, en Australia, normalmente estos países han sido tradicionalmente mineros y tienen minas, como acá en el Perú, de más de 50 años. Entonces es natural encontrar que un sector que paga bien, en promedio mucho más que otros sectores de la economía, tenga una fuerza laboral muy permanente, que entra a muy buenas condiciones laborales y que se queda en la empresa y aspira a jubilarse en esa empresa. Entonces, en el Perú sacamos una muestra pequeña de empresas que eran las más antiguas, y encontramos que allí el porcentaje de gente que se iba a jubilar superaba 20%. Ya en los últimos años esto se ha ido reduciendo enormemente, comprando jubilaciones anticipadas o pasando a retiro a las personas que debían retirarse, pero allí el tema fundamental es los planes de sucesión. Y ahí la siguiente pregunta es, ¿estoy yo preparado para ser sucesor de mis jefes en la empresa donde trabajo? ¿Qué estoy haciendo para prepararme? ¿Estoy esperando que ellos me llamen o estoy haciendo yo por mi cuenta los esfuerzos para estar preparado? De repente, no necesariamente en una empresa, en la empresa actual, sino en el mercado laboral global minero, ¿no? Entonces, este es otro factor interesante. Esta muestra que les pongo acá sin nombre propio, simplemente con unidades mineras, no empresas, sino unidades mineras con letras en vez de nombres, encontramos que teníamos en ese estudio del 2016, dos empresas que tenían 33% de su fuerza laboral que se iba a jubilar en los 10 siguientes años. Imagínense una rotación de 1/3 de toda tu fuerza laboral en 10 años. Es un reto muy grande para la gente de recursos humanos y para todas las áreas, para ver cómo van a sustituir este número tan grande de gente que pasa al retiro. Entonces, recursos humanos se ha vuelto una pieza clave de la gestión estratégica de las empresas, porque tiene que trabajar con la alta dirección, con los gerentes de línea, que son las áreas que más personal contratan, para preparar planes de sucesión que hagan que esta transferencia entre el que se va y el que llega al puesto sea suave y no afecte el desempeño de la empresa, y más bien lo potencie, ¿no? Y esos planes de sucesión pueden costar mucho dinero, porque ideal sería que esa entrega a la posta tome al menos unos meses, donde el que se va le va enseñando los secretos del puesto al que llega, y esa transición no es traumática, sino es una transición programada y analizada. Entonces, allí también tenemos
otra gran oportunidad porque el número de empresas que tienen más de 20% de su fuerza laboral que se va a jubilar en los próximos 10 años, eso es el 2016, ya han pasado 4 años, ¿no? Entonces, las cantidades de retiro son muy interesantes y van a ofrecer oportunidades. Entonces, como vemos, por todo lado, las características de la fuerza laboral minera son extremadamente interesantes para la gente que quiere hacer línea de carrera. Y la pregunta, una vez más, es, ¿estoy preparado? ¿Soy consciente de esas oportunidades? ¿Y qué estoy haciendo para tomar esas oportunidades, ¿no? Entonces, además de estas características propias de la fuerza laboral minera, hay algunas tendencias que, si bien vienen de la sociedad en su conjunto, pensamos que van a afectar y van a transformar la forma como se hace minería en el mundo en los próximos años. Y una de estas grandes fuerzas es la automatización, ¿no? Y la automatización lo que va a hacer es transformar los procesos tradicionales para operar una mina a unos procesos digitalizados, con inteligencia artificial, con Internet de las cosas, con mucho análisis de datos, recojo y análisis de datos, cosa que hoy día se hace en un porcentaje muy pequeño de empresas. Entonces, esto va a reconfigurar la fuerza laboral y va a requerir que la gente que quiera aprovechar esas oportunidades tenga que poner en su agenda de desarrollo personal este aprendizaje de las empezando hasta del nuevo vocabulario que trae la transformación digital y aprovechar al máximo las capacidades analíticas que supuestamente los ingenieros tenemos y que debería ser una ventaja diferenciadora, pero muchos de los ingenieros han, digamos, desaprovechado su formación en matemática, en estadística, porque no han tenido maestros que les hagan entender que esto es algo muy práctico y muy útil y se piensa que era pura teoría que no servía para nada. Sin embargo, hoy día las empresas mineras están dándose cuenta que la analítica de datos, la estadística, la inteligencia artificial, el machine learning y todos estos términos de Internet de las cosas y demás van a transformar la industria minera en los próximos años, ¿no? Que Yabeco anunció que podía tener toda una flota de camiones automatizados sin necesidad de choferes. Y ahí nos plantea desafíos muy grandes desde el punto de vista social, ¿no? Que también es algo bastante preocupante, porque si algo quieren las comunidades cuando llega una mina a la comunidad es que les des empleo a todos los jóvenes de la comunidad. Entonces, cuanto más sofisticado sea el proceso productivo, podía estar más alejada de la oportunidad de que este joven de ámbito rural con una educación muy precaria aspire a esos puestos. Entonces, ahí las minas, desde el momento que planifican la creación de una nueva mina en zonas rurales muy alejadas, van a tener que trabajar muy fuerte para desarrollar habilidades de tecnología, de ciencia y tecnología. Y ahí nos lleva a un tema adicional que es una tendencia de la sociedad. En la sociedad estamos encontrando que hay cada vez menos profesiones STEM. ¿Y qué son las profesiones STEM? Las profesiones STEM, y acá está en la siguiente diapositiva un poquito explicado en este gráfico, las posiciones STEM son las posiciones S, se refiere a ciencias, de ciencias, S de science en inglés, ¿no? T de tecnología, de ciencia, de tecnología, E de engineering, de ingeniería, y M de matemática. O sea que las profesiones STEM son las profesiones que están relacionadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y esas profesiones, en los últimos años, se ha encontrado que, bueno, ahí está la biología también, tienen una tendencia a la reducción de vocaciones, es decir, menos jóvenes están interesados en estudiar estas carreras y eso hace que, obviamente, el mercado laboral especializado de estas profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática se vuelva más escaso.
Y esta es una tendencia que ya se vislumbraba desde los años 70, ¿no? En los años 70 se empezó a vislumbrar y en los 80 se empezó a sentir el impacto de la menor cantidad de vocaciones, y en los 90 las universidades del mundo empezaron a trabajar programas para atraer vocaciones hacia estas carreras STEM, ¿no? Entonces, allí en este gráfico que muestro se ve que el país que más profesionales STEM está botando al mundo, al mercado laboral, es China. Y el segundo país que más profesiones STEM está lanzando al mercado es India, ¿no? Entonces, estos dos países, China e India, obviamente, cada una de ellas tiene más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, son muy grandes, pero han aprovechado su tamaño para incentivar estas carreras, y la India es un caso muy especial que seguramente en los próximos años vamos a estar analizando más, del esfuerzo enorme en educación en STEM que han hecho. Si no hay vocaciones STEM, ¿de dónde vamos a contratar profesionales de ciencia, ingeniería, tecnología? Esa es una pregunta clave. Especialmente en las profesiones mineras, que son altamente especializadas, y por la percepción que existe de que no necesariamente las minas son el mejor entorno para el joven millennial que aspira a una vida balanceada de trabajo, pero con diversión y familia. Entonces, va a ser un gran desafío para la industria tratar de atraer los talentos jóvenes, primero para que estudien profesiones STEM, porque si no, no vamos a tener de dónde reclutar. Y el problema se vuelve mucho más agudo cuando estamos queriendo reclutar mujeres STEM. O sea, si ya en general, hombres o mujeres, hay menos de las que necesita el mundo, las mujeres son mucho menos. Entonces, no es tan fácil decir que vamos a incrementar la fuerza laboral femenina si no hacemos también en paralelo un gran esfuerzo de trabajar con las vocaciones de las niñas desde la etapa escolar, ¿no? Para que desde las mamás se sacudan de los estereotipos de pensar que las niñas no deben estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, que esa es una carrera de hombres, y que ellas deben estudiar ciertas carreras de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día las Naciones Unidas tienen un bonito programa de las mujeres STEM. En Jerez tenemos un programa de UTK que es un aliado tecnológico con el cual estamos trabajando en colegios para trabajar este tema de las profesiones STEM en niños y niñas en la etapa escolar. Entonces, yo he presentado aquí una mirada rápida de todas estas tendencias, las características de la fuerza laboral y las tendencias que observamos en los próximos años. Y sintetizamos las preguntas. ¿Estamos preparados para aprovechar las oportunidades? En primer lugar, las oportunidades de la transformación digital. ¿Cuánto de alfabetismo digital tenemos? Están los colegios enseñando desde muy pequeños el tema de la robótica, de la inteligencia artificial y de la programación. Es decir, tenemos que transformar todo nuestro sistema educativo para lograr que efectivamente los jóvenes del futuro, que ya de por sí son digitales solo por el hecho de que han nacido en un entorno más digitalizado y desde muy pequeños dominan el teléfono celular, las tablets y toda la tecnología que hay alrededor de ellos, ¿no? Pero ese es un gran desafío. El otro tema es si para manejar todo este contexto, que es un contexto de gran incertidumbre, si no reflexionemos sobre el ejemplo que estamos viviendo hoy día. Este tema del coronavirus, nadie lo tenía en su radar, quizá algunos lo tenían como plagas, pandemias, pero nunca le dimos la importancia. Quizás es un evento que tenía muy poca probabilidad de ocurrencia, pero ahora que ha ocurrido es de alto riesgo.
estamos viendo que las cifras estimadas de infectados, y si alguien está infectado ya tu fuerza laboral se ve diezmada. Y si alguien de tu fuerza laboral está diezmado y esto es muy contagioso, podría diezmar a toda tu fuerza laboral que puede estar, no quiere decir que se van a morir, pero que está ya, es como un auto con las llantas bajas, ¿no? No podremos seguir operando a los niveles de productividad que requerimos. Entonces, este es un ejemplo de cómo necesitamos desarrollar habilidades para enfrentar los cambios, habilidades para la resiliencia, es decir, nos ocurre una cosa muy catastrófica y tenemos capacidad de reaccionar, no nos apabullamos y nos hundimos, sino que tenemos fuerzas como para retomar el esfuerzo y remontar la situación, trabajar en equipo. Ya cada día más estamos viendo la necesidad de integrar entre la mina, la planta, mantenimiento y comercial, todas las áreas trabajando en el mismo esfuerzo de lograr el valor económico que luego pueda permitir el bienestar de todos los trabajadores y las comunidades que viven alrededor de las minas, ¿no? Entonces, están apareciendo una serie de habilidades blandas y yo diría valores personales, porque en el fondo los valores personales son los que hacen que las personas puedan sobrellevar todos estos cambios e incertidumbres, y esas son cosas tan básicas como integridad, respeto, que son valores universales, que hay que rescatarlos y ponerlos en primer plano, ¿no? Y el otro tema es que necesitamos decisores que no solo sean técnicos, sino que dominen cuáles son los impulsores del negocio, ¿no? Necesitamos entonces a aquellos directivos, líderes que entiendan el negocio y sepan cuándo generan valor o cuándo destruyen valor. Cómo despidiendo a la mitad de mi fuerza laboral puedo parecer un excelente gerente que mejora los costos, pero en realidad no me he dado cuenta que es un pésimo negocio para la empresa hacer esto. Ya tengo mi alarma que me dice acá que ya se acabó mi tiempo y que es el tiempo de pasar a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas de acuerdo a la metodología que habíamos planteado. Ustedes tienen el chat para hacer preguntas. Voy a ver si aquí tenemos ya. Tengo 18 preguntas que voy a empezar a leer en el orden en el que han llegado para tratar de responderlas en estos minutos que nos quedan. Nos quedan como 20 minutos. A ver. Acá son las instrucciones de Alex. Bueno, la mayoría está más bien aquí en el chat. Estoy observando que ya. Acá el señor Luis Reimer plantea una primera pregunta que dice, ¿podría ampliar el concepto de habilidades STEM? Creo que este grafiquito que les presenté nos está diciendo un buen resumen de cómo las profesiones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son necesarias, a pesar que las vocaciones se han ido disminuyendo, no a nivel de Perú, sino a nivel del mundo. En el Perú no hemos hecho un esfuerzo especial hasta los pocos últimos años en los cuales el Estado peruano ha empezado a darle más fuerza a la ciencia y la tecnología, y el CONCITEC y la Universidad Peruana se han alineado para fomentar investigación. Ahora todas las carreras, desde el pregrado y obviamente en el posgrado, necesitan desarrollar investigaciones cuyo objetivo fundamental es que la gente desarrolle pensamiento crítico. Ya no solo quiere aplicar recetas o listas de chequeo, sino que piense para resolver los problemas. Y parecerá algo obvio,
pero nuestro sistema educativo ha privilegiado más bien la memoria y otras habilidades y no tanto el pensamiento crítico. Entonces, creo que la ciencia y la tecnología en minería va a ser muy importante en los próximos años para lograr los niveles de productividad que se requerirán para ser competitivos. Porque ese es otro problema fundamental. Nosotros competimos contra un precio que está dado por el mercado. Y si nosotros no somos capaces de producir a costos menores del precio de mercado, nos vamos a salir del negocio, ¿no? Porque si hay otros en el mundo que tienen la capacidad de producir a costos cada vez más bajos y nosotros no tenemos esa capacidad, simplemente vamos a salir del negocio. Entonces, es la estructura de commodity de la industria minera, de casi todos los metales de la industria minera, que tienen esa característica, ¿no? Del precio fijado por el mercado, donde la gran pregunta o la gran actividad de los gerentes es lograr producir al costo más bajo y con el menor número de activos, ¿no? No sé si hay más preguntas, porque aquí estoy viendo, acá estoy viendo que, salvo esta pregunta de Reimer, no hay. A ver, sí, estoy mirando toda la barra de preguntas y no veo más preguntas de los participantes. Pero aquí de repente, mientras se van animando a hacer preguntas, aquí lo que compete es tratar de hacernos una autoevaluación, de mirar qué tan preparados estamos, si nosotros saliendo de la universidad estaremos en las capacidades de aprovechar las oportunidades, y ahí podemos hacer nuestro checklist, ¿no? Minería globalizada, idiomas. Ahora la ley universitaria nos obliga a demostrar competencias de inglés desde el pregrado. Si uno empieza el inglés de adulto, le es más difícil, pero es una obligación de todos los que queremos hacer línea de carrera en esta industria, ponerle prioridad número 1 al inglés, ¿no? O a un idioma extranjero, pero en realidad el idioma más comercial con el cual se puede defender en cualquier corporación mundial va a ser el inglés. Ese es un primer tema. En el tema de transformación digital también tenemos que ponerle mucho esfuerzo y empeño, porque este tema de la transformación digital es de los últimos, yo diría, 5 años, hasta menos, ¿no? Entonces, probablemente en muchos de los ingenieros que hoy día trabajan en minería no han recibido dentro de su formación ingenieril estos conceptos de la transformación digital que necesitamos entender para poder operar los nuevos equipos automatizados o con inteligencia artificial, con sensores, hasta para el control de la fatiga, los cascos inteligentes, los lentes inteligentes. Se puede poner un sensor de Internet de las cosas a cualquier objeto, ¿no? Entonces, el otro tema es qué tanto aprovecho la data que acumulo en cada equipo, en cada guardia, en cada proceso, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de ello. Acá hay otra pregunta, a ver. Laura Trujillo. Respecto a las mujeres en minería, ¿cuál debe ser el rol de las empresas para la inclusión de mujeres egresadas y asimismo cómo incentivar las profesiones STEM en las mujeres? Sí, a ver, empezando de lo último, la profesión STEM en las mujeres tiene que partir de las niñas y niños del colegio. Y eso hay que trabajarlo con los mamás y los papás. Entonces, porque ya es muy tarde cuando terminaron el colegio, o a veces ya es muy tarde en la secundaria, hay que empezar incluso un poquito más atrás. Este verano tuvimos en Gerens se llamaba UT Camp, el Summer Camp, o sea, el campamento de verano, donde vinieron jóvenes del MIT para enseñar en las aulas de Gerens a niños escolares que quisieran aprender los conceptos
de transformación digital, programación, los arduinos, cómo programar algunos robots, pequeños robotitos, desde a niños pequeños. O sea, a ellos hay que hacerles perder el miedo de que esto es una cosa muy esotérica y muy sofisticada, y que los niños empiecen a darse cuenta que está a su alcance, niños y niñas obviamente, ¿no? Y trabajar mucho con las mamás para que sean las mamás las que incentiven a sus hijas de que es posible ser ingeniera, física, química, bióloga, o cualquiera de estas profesiones tecnológicas, ¿no? Ese es en el lado y en el lado de inclusión de mujeres en la fuerza laboral, estamos viendo, he mencionado a Nexa, pero también he visto en las Bambas y en varias otras empresas un gran esfuerzo para incorporar mujeres en la fuerza laboral. Y hacen ahora discriminación al revés. O sea, le piden a recursos humanos que en la terna final o en los finalistas haya más mujeres que hombres. Y el tema desafiante es no elegir a las mujeres solo por ser mujeres, sino porque son buenas profesionales. Porque esa es la clave del éxito. Nosotros no debemos buscar cuotas solo por pensar que son mujeres, sino porque son mujeres competentes, profesionales, que pueden aportar a la empresa. Entonces, creo que allí el tema de la incorporación de mujeres a la fuerza laboral ya ha ido progresando, y ya vemos muchas empresas que están bastante compenetradas con este desafío, y algunas de ellas incluso, como hemos leído, están hablando de darle igual oportunidades, e incluso están hablando de equidad de género, ¿no? Entonces sí vemos un gran avance en ese sentido. A ver, la otra pregunta viene de Anderson Tiger. ¿Qué programas incentiva Gerens para poder crecer en el negocio minero desde la perspectiva que expuso en su presentación? A ver, si vamos en orden, el tema de la mujer ha sido una gran preocupación desde que creamos la maestría. En nuestra primera promoción de maestría solo había una mujer, en la segunda no había ninguna. Y por un hecho muy fortuito y penoso fue el fallecimiento del profesor, de un querido profesor de nuestra facultad. Decidimos crear la beca Carlos Soldi Soldi para mujeres. Y desde ese entonces, en los últimos años, hemos dado becas en la maestría para mujeres. Y eso ha tenido un gran éxito, y hemos tenido, creo que en la promoción que se va a graduar este año, que se tuvo que postergar la graduación porque justo el gobierno sacó la directiva que las universidades cancelaran todas sus actividades lectivas, hemos podido encontrar en este grupo humano gran calidad, aportes increíbles, y sus mismos colegas se han dado cuenta cuánto aporte recibieron de sus compañeras de aula, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado. Ya les mencioné el esfuerzo que tenemos a través de una alianza con UTK, que es una empresa especializada en estos temas de STEM, para inclusión en la currícula escolar de estos temas de robótica, programación y de transformación digital, y estamos nosotros acompañando a estas iniciativas. Dentro de la maestría, en el curso de operaciones, se han incorporado los módulos de transformación digital, y permanentemente tenemos invitados que nos vienen a hablar las nuevas experiencias que se están transitando hoy día en las empresas peruanas para aprovechar estos temas de transformación digital. Creo que permanentemente Gerens está sintonizada con estos grandes desafíos que estamos viendo en la sociedad. Por ejemplo, nuestra maestría en gestión minera privilegia fuertemente el trabajo en equipo, porque es un elemento fundamental en el desarrollo de las personas, saber trabajar en equipo, ¿no?
Entonces, creemos que todas estas tendencias que experimentamos en la sociedad la debemos llevar al aula y tratamos de hacer eso permanentemente, ¿no? Nuestra malla curricular o nuestros contenidos de los cursos están enfocados a ello. Ok, vamos a seguir leyendo. Flora Miyagi, la profesora Flora está participando, dice, la señorita Carrasco pregunta cómo incentivar las profesiones STEM en mujeres. Sí, ya he mencionado, hay ahora los bancos y algunas empresas corporativas que están dando becas especiales para niñas y niños de colegio que quieran seguir estas profesiones. Hemos visto en la última feria escolar de UTK cómo algunos niños escolares peruanos han logrado conseguir becas para el MIT. Creo que la sociedad misma está buscando dar estímulos para lograr que niñas y niños puedan abrazar estas carreras. Arnold, Isaías, Tadeo, Fabián pregunta, ¿qué posibilidades o requisitos o facilidades para un egresado profesional en ingeniería de minas para poder trabajar en el extranjero, en países como Australia, Canadá, India o Sudamérica? Sí, yo creo que el mundo minero es un mundo global. Y como ya les dije en la charla, las oportunidades parten de que la persona reconozca esto como una línea de carrera interesante para él y su familia, y pongan en la prioridad número 1, si es que esa es su aspiración de largo plazo, en primer lugar el dominio del idioma, ¿no? Entonces ese dominio del idioma le va a permitir tener mucho más oportunidades, de empleo, y hay que ser bien proactivo, no hay que esperar que venga una hada madrina a tratar de descubrir que somos muy talentosos, sino hacer nuestro trabajo de estar permanentemente investigando y analizando. Las páginas web de todas las empresas mineras hoy día le dedican un espacio muy importante a las oportunidades de empleo y son bastante democráticos para la inclusión y la equidad de todo tipo de discriminación. O sea, las minas tratan de incorporar todo tipo de minorías para lograr una variedad similar a la sociedad en las minas. Por acá me dicen que me he saltado una pregunta, pero no me doy cuenta cuál puede ser. El señor Reiner no veo qué otra pregunta me he saltado. A ver, creo que acá hay otra del señor Iván Cruz. Las oportunidades para realizar prácticas son reducidas. Incluso para realizarlo se necesita experiencia previa en una mina. A lo mejor podría existir un curso acorde a la posición económica que garantiza a las mineras que estamos capacitados para ello, por lo menos para ingreso de prácticas. Esto puede combatir al ingreso por referencia y potenciar la empresa por capacidad. Yo no creo que ninguna empresa en su sano juicio se dé el lujo de rechazar jóvenes talentosos. Yo creo que sí tenemos un programa que se llama ahorita no me acuerdo el nombre, Florita, de repente tú te vas a acordar, de esta pregunta, de este programa que tenemos dirigido a los jóvenes que salen del colegio que salen de la universidad, para ver cómo inician su línea de carrera y la preparación que deben tener para poder encontrar la empresa adecuada para hacer esa línea de carrera. Es todo un trabajo de planeamiento desde la etapa, yo diría, desde que uno está en la universidad, tiene que prepararse. Yo veo que muchas universidades ya le dan ese asesoramiento, porque hoy día las empresas no solo nos ven desde el punto de vista técnico de tener buenas notas, sino de qué actividades extracurriculares ha hecho, qué voluntariados ha hecho, en qué otras cosas ha participado además de estudiar.
Entonces, yo creo que antes se privilegiaba solo el hecho de ser buen estudiante y tener buenas notas. Pero hoy día, en los últimos años, ya básicamente estamos buscando que los jóvenes tengan iniciativa, que sean proactivos, que sean comunicadores, que puedan trabajar con todo tipo de personas, y se están tomando exámenes para estos procesos que privilegian mucho estas habilidades blandas. Y a veces nos descuidamos totalmente en estas habilidades blandas. No desarrollamos nuestra capacidad de comunicación, no hacemos el esfuerzo de buscar posibilidades de voluntariado, no participamos en nuestra parroquia o en el club de amigos. Es decir, tenemos que buscar esas oportunidades muy proactivamente para que nuestra hoja de vida no luzca vacía en esa parte. Y creo que esas son las brechas que algunos jóvenes, han acumulado, y que a la hora de evaluar las hojas de vida aparecen como una gran desventaja, y a veces, como son tantos jóvenes que están aplicando, simplemente hacen una primera revisión rápida, y si no tienen actividades extracurriculares, ¡pum!, ya un grupo de profesionales queda de lado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que trabajar mucho. Hay un programa de preparación para jóvenes universitarios que quieren hacer buenas líneas de carrera, que Genes ha diseñado, y este año se tiene programado a lanzarlo al mercado. Lo estábamos queriendo lanzar para los padres, pero no necesariamente tiene que ir para padres, porque los mismos jóvenes se pueden dar cuenta que necesitan de esos consejos para crear una red de contactos, o tener los conocimientos suficientes para saber por qué no los aceptan. Entonces, en general, me dicen que no respondía a la pregunta del señor Anderson Tiger. ¿Qué programas incentiva Gerencia para poder crecer en el negocio minero desde la perspectiva? Creo que he tratado de resaltar que Gerencia permanentemente está inventando nuevos cursos, creando nuevos cursos que están relacionados a las tendencias que observamos que están ocurriendo en el sector en el que actualmente estamos. Estamos trabajando fuertemente para una nueva maestría que va a ser para jóvenes más jóvenes. El promedio de nuestra maestría minera es 38 años. Es un promedio alto. ¿Por qué? Porque son los que logran acomodar sus horarios para venir a estudiar a Lima, y reciben todo el apoyo de la empresa. Ahora, en los últimos años, hay gente un poco más joven, pero de todas maneras es un MBA ejecutivo. Estamos viendo que las minas están trabajando cada vez con gente más joven, y nosotros estamos queriendo acompañar a ese. Todos los cursos que diseñamos están pensando en ayudar. Sí, hasta donde yo he tratado de enfatizar, y ahorita ya nos estamos pasando la hora, es ese esfuerzo que hace Gerencia por lanzar al mercado a través de los programas ejecutivos, que son programas cortos, cerrar esas brechas. Por ejemplo, en habilidades blandas tenemos el programa de desarrollo de habilidades personales, el programa de desarrollo de habilidades directivas. Hemos intentado diferentes modalidades para ayudar a los profesionales en general a cerrar sus brechas de habilidades blandas. Flora Miyagi justo me hace acordar que el programa para ayudar a los jóvenes que, estando todavía en la universidad, sienten que no tienen suficientes contactos ni relaciones para hacer una línea de carrera atractiva, y lo que decía uno de ustedes es que ni siquiera los aceptan como practicantes. Hay que trabajar el pre-placement. O sea, el programa se llama de pre-placement, que es un programa nuevo que Gerencia está lanzando este año al mercado. En general, si ustedes miran la oferta de programas ejecutivos de Gerencia, todos tienen una razón de ser, que es ayudar a los profesionales en minería a cerrar brechas para convertirse en profesionales más competitivos. Porque en la medida que el profesional minero sea más competitivo, va a poder hacer que esta industria, que es la única industria
en el Perú que lidera en sus sectores. No hay otro sector económico del Perú que tengamos el liderazgo que tenemos en minería. Si nosotros vemos los rankings de producción de cobre, de plata, de zinc, de estaño, siempre estamos en el ranking de los primeros. No es así en muchas de las otras actividades. No quiero abusar de su tiempo, esto estaba programado para 1 hora y ahorita ya me he pasado unos minutos. Les agradezco por su participación y espero que les haya sido interesante y podemos seguir conversando a través de futuros programas de capacitación o webinars que se van a ir haciendo, y aprovechando que ahora estamos en cuarentena y tenemos que quedarnos en casa, puede ser una forma interesante de apoyarlos a través de este medio que la tecnología nos permite para llegar más cerca de ustedes. Muchas gracias. ¿Aló, doctora? Sí, Alexito, está grabando, dice acá, pero no logro ver qué botón apretar para que ya no grabe. No, yo tengo la grabación. Ah, ya.